Hola, mi nombre es Fátima Montserrat Polanco Santiago, soy del grupo 1M23. El día de hoy vamos a ver a través de esta línea de tiempo cómo es que la economía ha ido cambiando, quiénes fueron sus representantes, la relación que tiene la metodología como ciencia de la investigación en la economía y no solamente en esta, sino en cada una de las ramas de investigación. Para empezar vamos a iniciar con lo que es la economía. Esta es una ciencia que se encarga de distribuir los recursos limitados a una sociedad que tiene necesidades ilimitadas, siendo un método que analiza la vida real de los seres humanos en función de esta, es decir, la reacción que tienen los seres humanos ante la designación de estos recursos. Consiguiente tenemos lo que es la metodología. Esta parte hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades o conocimientos en específicos. Estas nos ayudan pues a investigaciones, todo esto a través de métodos y procedimientos que llevan cierta organización o cierta estructuración que nos permiten dar como un resultado objetivo y veraz. A continuación tenemos la diferencia de método y metodología. El método es algo que se define como un procedimiento o una técnica que aplica el investigador para emprender la investigación, y ya la metodología es el resultado de estos métodos, es la investigación pero en un sistema de métodos, es decir, los métodos que ya se tenían pero ahora empleándolos de manera ordenada. Estos son utilizados científicamente para resolver el problema de una investigación. Tenemos lo que es el mercantilismo. Este fue un sistema económico en el cual los metales preciosos constituían la riqueza esencial de los estados o de un país en general. Esta idea política fue política económica que se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y primera parte del siglo XVIII en la parte de Europa, en Inglaterra, y en Francia. Esta tenía una fuerte intervención del Estado, puesto que, como les digo, los metales preciosos van a validar el nivel de riqueza de estos países. Finalmente fue sustituido por ideales que eran un poco más liberales, que no eran tan en ese sentido de un régimen de opresión al sistema donde se podría ir libremente. Tenemos a los fisiócratas. Esta es una escuela del pensamiento económico que fue posterior al mercantilismo, es decir, surge en el siglo XVIII después del mercantilismo, fundada por Francois Quesnay en Francia. Esta afirma la existencia de una ley natural por parte de el Estado, el cual tiene un funcionamiento económico en esta teoría asegura que sin la intervención económica del Estado se podría llegar a tener una ley natural como producción del gobierno en que sea funcional de una manera perfecta. Esto de acuerdo con los ideales del señor Quesnay. Todo esto también tuvo auge por la monarquía absolutista que se vivía en la época. A continuación pasamos a lo que son los representantes, que no solamente me concentré en los clásicos y los neoclásicos, sino que quise ir un poco más allá, los principios de la economía. Tenemos a Euclides, quien nació en 348 a.C. y murió en 350 después de Cristo. Él nació en Ascra. De acuerdo con él, la escasez no surge de la condición humana, sino de las necesidades, y de acuerdo a lo que en esa época se creía, como él lo menciona, sino que de los males liberados cuando la Pandora abrió la caja. Recordemos pues que era una época en donde las creencias de estas cuestiones, un poco irrealistas para la época, eran muy importantes en los relatos. Tenemos a Jenefante. Él es muy importante puesto que su trabajo se centró en el liderazgo y la capacidad humana como principal variable de administración. Es decir, que el hombre tenía su fuerza de trabajo y ese era un patrón muy invaluable que él tenía, al igual que mencionaba algo muy importante que era la habilidad de lograr excedentes. Esto hacía alusión a las personas que lograban ahorrar más en los gastos dentro de su hogar. Posterior a él tenemos a Tomás de Aquino, quien fue un sacerdote. Él tuvo que fingir demencia debido a que quería ser aguillotinado
Por esta razón, cuando fingió demencia, se pudo salvar. Esto como consecuencia de que él había tenido escritos donde decía o iba en contra de los ideales de la iglesia, que en esa época eran sumamente importantes. Él afirmó que la producción y en el mercado no tenían que tener relación con la ética, es decir, que quienes producían para el mercado actúan de manera equitativa, es decir, que si lo hacían para mejorar el bienestar de sí mismos, es decir, que ellos debían pensar en su bienestar propio y no en el de los demás. Esto tal vez suene frívolo, pero era así. Tenemos a Gerardo de Ordóñez, quien en sus aportaciones da paso a lo que sería la teoría basada en la cantidad. La riqueza de la nación se encuentra en el comercio interno, tal vez podría relacionarse con el patrón oro o el PIB, que es lo que manejamos actualmente. Él fue del año 1290 al 1343. Tenemos a Nicolás de Oresme. A esta persona, que es muy importante, se le considera el primer monetarista. En 1355 escribió un tratado sobre ética y economía, sobre la producción de mercado y la producción del dinero, titulado Tratado sobre el origen natural, ley y alteración de las monedas. Esto un poco basado en quien fue Nicolás de Aquino. Y tenemos a Antonio Serra, quien fue del siglo XVI al siglo XVII. Él explica cómo es que el tipo de la moneda es el efecto de hoy, y él fue el primero en comprender este término de balanza de pagos. Es así como entramos a los clásicos, quienes se basan en la idea de que el mercado es la fórmula natural del buen funcionamiento de la economía, y que ésta produce un progreso y una prosperidad hacia las naciones o las personas en su individualidad. En 1776, cuando se publicó la Oda de Adam Smith, una investigación de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones, en su desarrollo de esta ideología, se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución. Tenemos otros representantes, como está Thomas Marrow, quien escribió La isla de la utopía en 1516, aquí sometiendo una fuerte crítica al feudalismo y las relaciones capitalistas que se comenzaban a nacer en esa época en parte de Inglaterra, Francia, es decir, el continente europeo. También tenemos a Juan Bortero, de 1540 a 1617. Él proponía que la industria era más importante que la agricultura. Esta corriente propició el auge de la economía política y se caracterizó por la discusión de problemas en Italia. Esto un poco mencionando a lo que aluciría a la primera revolución industrial. Marx nos decía que existían tres tipos de sociedad: la tradicional, la carismática y la legal, al mismo tiempo que existían diferentes tipos de autoridad, entre ellos la autoridad tradicional y los que no eran tan afortunados de ser jefes, sino eran los subordinados quienes recibían órdenes. Tenemos a Vladimir, él fue quien pasó a utilizar el leninismo como extensión del marxismo. Él hace que la clase obrera actúe contra la burguesa. Tenemos a Richard Cantillon, quien era la persona que centró la economía en el papel empresarial y descubrió la importancia de la circulación del dinero. A Francois Quesnay, quien es uno de los más importantes, él publicó un libro influenciado por su visión médica. Él era un médico, y toda la economía o los términos económicos que manejó de cierta manera lo relacionó con los tejidos nerviosos, el sistema respiratorio, etcétera. En esto se puede ver los hechos que fueron sometidos a un sistema de leyes que él llamó inflexible. Al mismo tiempo tenemos otro de los máximos representantes, que es Adam Smith, quien fue el principal exponente de la economía clásica. Él estudió el valor de los productos del trabajo y dice que el valor proviene de la cantidad de esfuerzo que se ocupa en cada uno de estos bienes, es decir, que el precio de un producto se va a determinar por la fuerza de trabajo o las horas de trabajo invertidas en él mismo. André Morellet, él jugó un papel muy importante en la difusión del pensamiento filosófico y en los principales debates de su época. Él fue un sacerdote al igual que el señor Tomás de Aquino. Él nació de 1727 y murió en 1819.
Tenemos a Nicolás Badajoz, quien nació en 1730-1792. Él publicó en 1738 su libro llamado Físico sobre la economía anónima. Él decía que así como la sangre circula por todo el cuerpo dando vida a cada órgano, así también los provenientes de la tierra por la agricultura generan riqueza mediante la circulación de productos en economía. Un poco de lo que nos decía Quesnay y un poco de lo que también nos decía Nicolás de Oresme. Tenemos a continuación a Nicolás Robert Malthus, mejor conocido como Malthus, quien nació en 1766 y murió en 1834. Él explica la suma de variables que inician el crecimiento de la riqueza, y el concepto era que la demanda efectiva se definiera de la forma en que posibilitara maximizar la producción de bienes y servicios o productos, lo que fuera. Tenemos a John Stuart Mill, que nació en 1806 y murió en 1873. Él realizó aportes en el campo de la libertad que le llevaron a oponerse al esclavismo y al machismo que había en esa época, y es increíble pensar que en esa época personas así, con este poder, no tan fuerte, no tan influenciable como otros, pero sí se atrevieran a levantar la voz y a ir en contra de lo que se tenía en esa época, de los ideales que habían. Él contribuyó al desarrollo de la ciencia económica, aportando elementos para el desarrollo de la economía de bienestar, también llamado principios de la compensación. Esto permitió tomar decisiones en una redistribución de la renta. Posterior tenemos ahora sí a lo que son los neoclásicos. Este fue un concepto utilizado en la economía para referirse a un enfoque económico que intenta ingresar el análisis marginalista a algunos de las percepciones provenientes de la economía clásica. Esto surge en 1870, fue fundado por Alfred Marshall, basaba sus formas en dos estructuras fundamentales. De acuerdo a la época que era lo que se vivía, era la elegancia y la sobriedad con la que se conducían los individuos ante estos ideales. Pues uno de los máximos representantes fue Karl Marx, quien nació de 1818 a 1883. Él se dedicó a analizar el capitalismo y la forma de producción en su época. Para Marx, el capitalismo se ausenta en la existencia de los individuos que tienen intereses contrarios a una estructura, es decir, que solamente existen dos clases: la burguesa, que es la dueña de los medios de producción, y la otra, que es la menos favorecida, que es la clase obrera. Lo que él dice que lo único de lo que son dueños son de su fuerza de trabajo, y es lo único que ellos pueden vender. Todo esto se ve en su lucha de clases. Marx es uno de los máximos representantes de la economía, como es muy bien sabido. Posterior a eso vamos a pasar a Leon Walras, quien es otro neoclásico de 1864 a 1910. Él fue el fundador de la economía matemática, el equilibrio general de la competencia perfecta, la escuela neoclásica y mercancías del capital. Y por último tenemos a John Maynard Keynes, quien él habla sobre la teoría keynesiana. En sus libros escribió opiniones referentes al empleo, la teoría de la moneda y el comercio, entre otros temas. Su obra fue dedicada al empleo y se oponía que todos los economistas clásicos nos habían enseñado con el paso del tiempo o lo que habían hecho. Keynes decía que la causa real del desempleo era el insuficiente gasto de inversión. Él lo que más proponía o decía era que el gobierno era quien tenía que invertir en los trabajadores para proveer trabajo. Es decir, que cuando un país, una nación, un estado o lo que fuese pasara por una situación de crisis, era el gobierno quien tenía que generar empleos a través de obras públicas o cualquier otra cosa. Él se dio a conocer después de la crisis de Nueva York, o también conocida como la Gran Depresión. Esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy, y pues esta tarea es referente a metodología de la investigación de la ciencia económica del grupo 1M23.